Bien, en esta ocasión voy a resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variable. El problema dice: un automóvil arranca del estado de reposo y acelera a 4 metros por segundo al cuadrado en una distancia de 20 metros. ¿A qué velocidad se desplaza? ¿Cuánto tardó en avanzar? Los 20 metros. Bien, hacemos un esquema, un bosquejo de la situación para tomarnos una idea. Entonces este es el móvil, se desplaza, dice, 20 metros. Vamos a poner ahí los 20 metros. ¿Sí? Y tiene una velocidad inicial, eso lo dice el problema, de 0 metros por segundo, porque arranca del estado de reposo. Eso es lo importante, ¿verdad? Si arranca del estado de reposo, eso implica que su velocidad inicial es 0. Esa palabrita es clave cuando tengamos problemas de este tipo, de esta índole. Nos diga arranca del reposo, se deja caer, si fuera caída libre, por ejemplo. Entonces consideramos que la velocidad inicial es 0. El problema nos dice que es una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado y en 20 metros. Entonces escribimos estos datos, hacemos una distribución de datos, análisis y operaciones, que es importante, y escribimos la información que tenemos. Dice, tenemos una velocidad inicial de 0. Tenemos una distancia de 20 metros. Y tenemos una aceleración de 4 metros por segundo. Entonces escribimos 4 metros por segundo. Por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y una vez aprovecho para indicar la interpretación de 4 metros por segundo al cuadrado. Normalmente decimos 4 metros por segundo al cuadrado, pero no entendemos realmente el significado. Leo. Dice, la aceleración es de 4 metros por segundo cada segundo. En esa línea tenemos que entender el significado de aceleración. Avanza, acelera, cambia su velocidad 4 metros por segundo cada segundo. Entonces nosotros lo leemos como 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué vamos a encontrar de eso? Vamos a encontrar la velocidad, ahí dice la velocidad con que se desplaza, y también nos preguntan ¿qué otra cosa nos preguntan? El tiempo. Entonces ponemos también tiempo. Ahí estamos. Ahora tenemos que analizar nuestras ecuaciones de cinemática para establecer cuál de estas ecuaciones de cinemática podemos utilizar según la información que tenemos. Hay que considerar, y esto es muy importante, no porque nos pregunten primero la velocidad y después el tiempo, en ese orden tenemos que calcular, no necesariamente. Eso va a depender del dominio que nosotros tengamos de las ecuaciones de cinemática. Entonces veamos, si quiero calcular el tiempo, digamos, se me ocurre, puedo buscar aquí en qué ecuaciones aparece el tiempo. Puedo observar que aparece en la ecuación número 1, aparece el tiempo, en la ecuación número 3 y en la número 4. Ya sabemos que las dos últimas son exactamente iguales a algunas de estas primeras. Vamos a trabajar con las primeras. Vamos con la ecuación 1. ¿Conozco la velocidad final? No. ¿Verdad? Si observo de este lado, no tengo la velocidad final. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conozco la aceleración? Sí. Y no tengo el tiempo. Entonces tengo dos variables. No conozco el tiempo y no conozco la velocidad final. Por lo tanto, no puedo utilizar esta expresión, ¿verdad? O sea, esta ecuación o relación. Vamos con la siguiente. Vamos a ver si podemos usarla.
vamos a asumir que queremos encontrar en este caso no el tiempo, porque sabemos que esta no serviría para el tiempo porque no aparece el tiempo, pero si quiero encontrar la velocidad final, sí. Entonces veamos, velocidad inicial, sí la tengo. Tengo la aceleración, sí. Tengo la distancia, sí. Perfecto. Entonces esta ecuación me puede servir para calcular la velocidad final. Entonces vengo y la copio en la parte de análisis. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Hago el despeje de la velocidad final, que solo es pasar este exponente que es 2, este exponente 2, pasaría como raíz del otro lado, ¿no? Entonces vamos a hacer ese despeje y nos queda la velocidad final, que es lo que nos interesa encontrar, ¿verdad? La velocidad final es igual a la raíz cuadrada, voy a poner aquí la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Hasta ahí. Esa sería la expresión, o esa es la expresión que debemos usar para encontrar la velocidad final. Entonces despejamos, perdón, sustituimos valores, raíz cuadrada, volvemos a escribir. Velocidad inicial es 0, entonces 0 al cuadrado es 0. O sea, esta parte se convierte en 0, entonces ya no necesito escribirlo aquí porque es 0. Entonces escribo 2 veces la aceleración y sustituyo. La aceleración es de 4 metros por segundo. Poner 4 metros por segundo al cuadrado. Por la distancia, que la distancia es de 20 metros. Entonces ponemos 20 metros. ¿Verdad? Y a partir de ahí, pues ya hacemos la operación. Solo vamos a extender la raíz que cubre todo eso. Entonces, velocidad final va a ser igual. Y hago esa operación. Puedo recurrir a una calculadora, ¿verdad? Para poder hacer eso. Y vamos a ver. Entonces digo, multiplico, ¿verdad? 2 por 4. Esto por 20. Eso me va a dar 160. Entonces pongo aquí la raíz cuadrada de 160. Y efectúo eso, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 160? Para tener la idea de cuánto más o menos me va a dar. 12.64 aproximadamente de la velocidad final es igual a 12.64. ¿Qué? Metros por segundo, ¿no? Bien, continuando con la solución del problema, ya tenemos, decía, esto es parte de lo que nos piden calcular. Entonces, de alguna manera tenemos que destacar siempre nuestras respuestas. Podemos hacer de esta manera o hacemos un cuadrito, no sé, usted ya sabrá cuál es su forma preferida, si quiere llamarle así, para destacar sus respuestas, ¿no? Yo le voy a poner esta forma. Ahí. Bien, ahora nos hace falta calcular el tiempo. Ahora es más fácil calcular tiempo porque ya tenemos una información más, que es la velocidad final. Entonces, si volvemos a nuestra primera ecuación, podemos observar que podemos usar esta ecuación para calcular el tiempo, porque tenemos ahora ya la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo y la aceleración. Entonces podemos despejar tiempo. Entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces el despeje lo vamos a hacer en la parte de operaciones, ¿verdad? Voy a copiar nuevamente esto o lo voy a trasladar a la parte
operaciones y hago el despeje ahí. Yo lo que quiero es la fórmula de tiempo. Entonces el tiempo, puedo decir aquí, la velocidad inicial, debo dejar solita el tiempo, ¿no? La velocidad inicial está con más, pasa con menos. Me queda velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Ahora, la aceleración está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración. Y ahí prácticamente ya tengo la expresión de tiempo, la relación de tiempo, ¿verdad? Entonces, pues lo ordeno. El tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial dividido la aceleración. Entonces, tiempo es igual. Velocidad final fue lo que encontramos en el procedimiento anterior, que es 12.64. ¿no? Esto de aquí lo vamos a copiar para 12.64. Vamos a regresar y vamos a borrar eso. Vamos a escribirlo otra vez. Para que quede bien. Entonces 12.64 menos la velocidad inicial, que es 0. Todo esto dividido la aceleración, que es de 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿no? Entonces aquí ya hacemos la división. Podemos recurrir a nuestra calculadora y decimos 12.64 dividido 4. ¿verdad? Y lo que nos dé pues es lo que nos están pidiendo, 3.16. 3.16 segundos. Es lo que tarda en hacer esos 20 metros. ¿no? Y ahí pues ya tenemos la solución del problema. Espero les sirva la información, espero les sirva la solución, el ejemplo, para que puedan resolver otros problemas, pero la mecánica siempre va a ser la misma. O sea, hacer un bosquejo, hacer una lectura analítica, hacer un bosquejo, un esquema, donde vamos a colocar los datos. Colocamos nuestros datos en esta parte de la distribución de los 3 espacios, tanto conocidos como desconocidos, y después empezamos a analizar qué ecuaciones son las posibles a utilizar, ¿verdad? No siempre va a ser una, puede ser que tengamos hasta 3 alternativas para poder resolver, ¿verdad? Nosotros escogemos alguna de ellas. Por supuesto, debemos de saber despejar para poder. Muy bien, hasta aquí nos quedamos y ya veremos en una futura ocasión otro tema.